Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal llamado Yo Psicólogo, Yo Abogado. El tema que abordaremos el día de hoy por el maestro Guadalupe García Gaitán es el llamado Nuevo Sistema de Justicia Laboral y sus etapas, es decir, las nuevas etapas en la reforma laboral. Así que le damos la más cordial bienvenida nuevamente al canal al maestro Guadalupe García Gaitán. Adelante, maestro. Tardes. Ahora vamos a ver en esta plática del día de hoy aspectos de las nuevas etapas de la reforma laboral, según las diapositivas. Como sabrán, pues ya estamos en la última etapa de la implementación de esta justicia laboral. De hecho, ya acaba de salir en la Escuela de Formación Judicial eh, el nuevo concurso de jueces para distritos especializados en materia laboral, para los que les gusten inscribir. Solamente me parece que el requisito es que tengan 5 años de experiencia a partir de la cédula profesional, acreditando que tienen experiencia en materia laboral. Es una convocatoria abierta. Esto implica que, pues, tanto como servidores de las antiguas juntas de conciliación y arbitraje, como las personas que se dediquen a litigar, o también está abierto para los funcionarios del Poder Judicial que acrediten ser expertos en la materia laboral, pues podrán concursar en esta convocatoria que ya existe en la página de la Escuela Federal de Formación Judicial, que acaba de salir este lunes, me parece. Y de hecho acaban de subir hoy el temario. Entonces, para los que gusten estar interesados en concursar, aparte de las plazas de jueces especializados, pues ya también abrieron de otros puestos, como son los oficiales judiciales, los secretarios instructores, y en su caso, actuarios. El día de hoy pues vamos a ver lo trascendente de las etapas de la reforma laboral, pero antes hay que ver los principios que ahora rigen el procedimiento laboral. Primeramente, pues las partes pues ya son los secretarios instructores, que son los que van a regir la etapa escrita. Posteriormente, en la audiencia preliminar y en la de juicio, pues ya va a ser el juez especializado en materia laboral. Obviamente, antes de entrar a esta etapa de justicia jurisdiccional, antes debieron de haber agotado la etapa prejudicial, que es la que se le conoce como la de conciliación. Eh, Obviamente hay excepciones que no están obligados a acudir a la etapa prejudicial para acudir a esta etapa, ya que lo conoce en sí un juez. Eh, de las reformas del artículo 123, apartado A, existe un párrafo que establece que es obligatoria una etapa prejudicial que acudan las partes. Eh, si bien la ley dice que es una etapa obligatoria, hay excepciones, como les digo. Una de las excepciones que no estarían obligados a agotar esa etapa de conciliación es cuando hubiere en el trabajo, en su caso, algún aspecto de discriminación, algún acoso laboral o alguna victimización de menores de edad, entre otras cuestiones, como podría ser de cuestiones de seguridad social. En esos aspectos, en esos ejemplos que les doy, pues no están obligados a acudir a la etapa prejudicial. Si no están en esos supuestos que menciona la Ley Federal del Trabajo, pues sí es obligatorio que acudan a la etapa prejudicial antes de acudir ante un juez especializado en materia laboral. Es una de las novedades que implementa este nuevo sistema. Supongamos que ya agotaron la etapa prejudicial. Ahora nos encontramos en esta clase, en otras clases que abordamos la etapa prejudicial. Ahora nos toca abordar completamente la etapa que se desarrolla ante un juez especializado. Vamos a tener que ya tienen la constancia de que agotaron el procedimiento prejudicial, ya van a ingresar su escrito ante un juez, hasta primero ante el secretario instructor, que es el que va a calificar su demanda, sus prestaciones, y si hubiera algo que subsanar o prevenir, el secretario instructor es el que debe de, primeramente, dictar alguna resolución si se admite o previene. Pero antes de abordar eso, vamos a ver primero los principios que rigen el nuevo sistema, que pues los que ya están familiarizados con el sistema oral penal
o el sistema oral mercantil o el sistema oral familiar, pues son principios que ocupan ambas materias. Todas esas materias, como verán, ahorita los principios son muy parecidos, nada más que ahora están implementando en materia laboral. Entonces, el nuevo sistema jurisdiccional, primero vas a conocer un secretario instructor y un juez posteriormente. Se guía por principios personales que son independencia, legalidad, autonomía, imparcialidad y transparencia. Y los principios formales son los que rigen en sí el proceso laboral, que son la inmediatez, la inmediación, la continuidad, la celeridad, veracidad, la concentración, la economía, la sencillez procesal. Hay que abordar primero del inmediatez, que es muy importante. Ese pues guarda relación, los que ya han tenido asuntos penales, la inmediación, que nos dice que el juez debe de estar presente en el desahogo de todas las pruebas. En caso de que se cambiara el juez, ya sea por alguna situación personal o que el mismo superior jerárquico lo manda a otro lado o que lo cambie de adscripción, ahí el principio de inmediación se vería vulnerado, porque el principio de inmediación nos dice que un mismo juez es el que debe de resolver desde la audiencia preliminar hasta la audiencia de juicio. Si hubiera un cambio, pues se perdería esa inmediación, a menos que la actuación en la que fuera cambiado todavía no hubiera sido valorado algún elemento de prueba o algún medio probatorio. Pero el 100% de los casos, cuando ocurre esto, de que se cambia un juez de adscripción a otro lado y le toca a otro continuar con la mitad de las pruebas, ahí se viola el principio de inmediación. Entonces es importante tener muy presente este principio, ya que en la práctica, ahorita no se ha dado amparos que digan que el juez especializado en materia laboral ya vulneró ese principio de inmediación, pero se puede dar el caso. El de continuidad, pues significa que pues todas las audiencias tiene que haber una fecha continua o debe de no tardarse tanto en la continuidad de las etapas de las audiencias, porque hay que recordar que una de las novedades de la reforma laboral fue hacer más rápido las sentencias que anteriormente pues se conocían como laudos, pero ahora en sí ya son sentencias laborales. Y así ya, si se inconformaron con alguna sentencia laboral, pues ese ya sería su acto reclamado y lo tendrán que atacar vía amparo directo. Entonces, el de continuidad significa que debe de dar una continuidad, por ejemplo, en el desahogo de las pruebas, si están viendo testimoniales, procurar que en un mismo día se desahoguen todas esas audiencias de testimoniales, tanto de la parte actora, de la parte demandada, así como si hay periciales, también tratar de que todo se desarrolle más rápido y no, por ejemplo, como antes se hacía en las juntas de conciliación, que había un desahogo de una prueba en tal fecha y que a los 2 o 3 meses se celebraba o desahogaba otra prueba. No, en este de continuidad significa que debe ser rápido, a más tardar al día siguiente se tiene que estar desahogando todo lo que quedó pendiente el día de ayer. Esto significa un avance en el sistema de justicia laboral, porque significa que va a ser más rápido la impartición de justicia, que van a tener tanto en su caso la parte trabajadora como la parte patronal. Este de continuidad pues va relacionado con este de celeridad. El de veracidad pues significa que el juez debe de resolver a buena fe guardada y a verdad sabida, conforme a las constancias, conforme a lo que él está presenciando en las audiencias. Obviamente, en la actualidad, pues esto es nuevo, los jueces son nuevos, las partes trabajadoras, las partes patronales, pues es un cambio el que se está viviendo en el país. Entonces, hay hay mucho desconocimiento de las partes, de cómo dirigirse al juez, cómo ofrecer una prueba, cómo tachar un testigo, cómo objetar una pregunta, cómo ver cómo recurrir una determinación en ese mismo momento del juez, pues es algo nuevo. En alguna ocasión, un juez especializado en materia laboral nos decía que él, al presenciar una audiencia, pues él cumple con la formalidad de apersonar a las partes, de que les diga cuál es el motivo de la audiencia y todo, pero él en su función de juez no puede corretear a las partes
de que ofrezcan alguna prueba o interpongan recurso, porque si no se rompería el principio de igualdad de las partes o lo que se llama igualdad de las armas. Entonces comentaba el juez que una parte siempre estaba callada y al finalizar y a dictar sentencia, una parte patronal decía que él sí tenía cosas que decir, pero pues el juez dijo, pues ya acabó la audiencia, ya está ahí sentencia. Yo por eso al inicio de la audiencia les dije qué se iba a tratar y en dado caso si tenían cosas que decir, pues me lo hicieron saber. Son cosas que pasan en la actualidad por el desconocimiento de la nueva forma de cómo se van a llamar estas nuevas audiencias, la forma en cómo se deben dirigir al juez, cómo solicitarle cosas, cómo tachar testigos, cómo ofrecer pruebas, etcétera. Entonces, esto es algo muy nuevo, pero nos comentaban en algunas clases los jueces especializados en materia laboral que pues como esto es una cosa nueva, algo nuevo, pues en el momento se tiene paciencia. Si ven que hay algo que como que quiere pedir la parte y no lo sabe pedir, porque como le echa un poquito la mano, pero obviamente ayudando a ambas partes para que no se rompa el principio de igualdad. Obviamente este tipo de ayuda que ahorita le está prestando los jueces a las partes, pues va a desaparecer con el tiempo, porque se supone que conforme el tiempo pase, ya las partes van a estar mejores preparadas, tanto los jueces especializados en materia laboral y tanto las partes, ya sea patronal y trabajadora, ya al momento de llevarse esto a la práctica, tener más años de experiencia en esta implementación de este nuevo sistema, van a contar con mayor capacidad para llevar estas audiencias y posteriormente pues ya va a desaparecer en sí la ayuda, aunque ustedes dirán, pero opera la suplencia de la queja a favor de la parte trabajadora. Sí opera la suplencia de la queja, pero pues no es total. El juez no le va a hacer el trabajo a la parte trabajadora de guiarle toda la audiencia a su favor o desahogarle todas las pruebas a su favor o decirle cómo las tiene que desahogar. Para eso tiene un especialista en derecho laboral, que es el abogado que está contratando, o en su caso, el defensor público que se le haya designado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Una cosa es la suplencia de la queja y otra cosa, pues, llevarle la audiencia a la parte trabajadora. Entonces, por eso este nuevo paradigma de justicia laboral a las personas que les sea su fuerte esta materia, pues les exige que sean mejores preparados, porque pues ya al momento de solicitar las cosas, pues ya las tienen que hacer de manera verbal, con, con fundamentación, ya sea en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución, o hasta en una jurisprudencia, pero ya tiene que mostrar ciertas capacidades o competencias más especializadas en esta materia de trabajo, porque sí es un cambio muy radical de llevar a una audiencia con un juez en tiempo real a nada más estar metiendo escritos, que pues así está más fácil la cosa, ¿no? Nada más metían escritos y listo. Y que esperar a que en 2 años, 3 años, dictara la Junta de Conciliación el laudo, ¿no? No, aquí la sentencia, ya cuando lleguen a audiencia de juicio, en ese mismo instante, tiene que dictar sentencia el juez especializado, o en su caso, si él fundamentara las razones del por qué en ese momento no puede dictar la sentencia en determinado momento, tiene que justificar. Pero aún así, la Ley Federal del Trabajo dice que aunque expresara y motivara los motivos del por qué en esa misma audiencia no está dictando sentencia, tiene que dictarla a los 5 días posteriores, a los 5 días hábiles. Entonces, de todas maneras, no se rompe esto de las sentencias, de la celeridad de las sentencias. Lo que antes, pues, los que ya llevan materia laboral, pues nos dejarán mentir, que luego se tardaban 5 años en dictar el famoso laudo, 3 años, 4 años, y si había amparo directo por alguna de las partes, y si había reposición de procedimiento, otros 5 años. Ahora, este nuevo paradigma busca desaparecer todas esas situaciones. El de concentración, pues consiste en que el juez debe de tratar de concentrar todas las audiencias posibles en un mismo día, derivado a toda este paradigma. Y la economía procesal, el juez de distrito, el especializado en materia laboral, aquí a diferencia de la Junta, tiene un carácter más proactivo. ¿Qué es proactivo? Que él va a ver las pruebas y si se percata que alguna de las partes, ya sea patronal o trabajadora, está ofreciendo alguna prueba para retardar
el procedimiento laboral, este lo puede multar de 100 a 5,000 UMAS. Entonces, o bien el juez laboral, si ve algún testimonio de un testigo que ve que no va a ser importante al momento de dictar sentencia o que no guarda relación con la litis, la Ley Federal del Trabajo lo faculta para que él la deseche. Entonces, aquí el juez especializado en materia laboral ya tiene un carácter más proactivo de decisión. Por eso es importante que en todas las audiencias él está relacionado con el principio de inmediación, para que él vaya viendo de inicio a fin las pruebas, él vaya determinando cuáles son idóneas, cuáles sí son factibles y cuáles es evidente para él que están retardando el proceso. En dado caso, los puede desechar y ya si ve una conducta contumaz de las partes, pues las puede hasta multar. Obviamente, pues va a haber discrepancia, unos van a decir, pues esa prueba sí era pertinente para probar lo que yo quería, mi pretensión, y ya podrán pues atacar esa resolución del desechamiento de la prueba, pues en un amparo directo. Pero primero acuérdense que tienen que preparar la violación, tienen que en ese momento, cuando les vaya a desechar la prueba del juez, que le diga que pues se advierte que quieren retardar el proceso, tienen que ahí interponer el recurso respectivo. Vamos a seguir. El principio de realidad es algo que se ha implementado también en el nuevo sistema de justicia laboral, porque el juez debe de privilegiar este principio del lugar de todas las formalidades del procedimiento. Siempre él tiene que dar privilegio a este principio de realidad. Otra cuestión es el principio de la construcción de la sentencia, lo que les decía anteriormente, que se debe dictar a verdad sabida, buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos, y expresar los motivos sin fundamentos legales en que se apoyan. Estos son los tipos de procedimientos que van a regir el sistema, el nuevo sistema. Unos ya son conocidos, nada más cambia la manera de llevarse a cabo, de que va a ser el procedimiento. Acuérdense que primero va a iniciar la etapa prejudicial, que es la conciliación. Posteriormente va a ser la etapa escrita, en el que ahí va a tener libertad de jurisdicción el secretario instructor, desde el desechamiento hasta el cierre, y ya posteriormente se va a abrir la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, en la que ahora sí va a tomar la potestad en esas audiencias el juez especializado en materia laboral. Obviamente, si hay alguna actuación en la etapa escrita que a ustedes les cause perjuicio, ya sea como patrones o trabajadores, esa determinación del secretario instructor la van a poder combatir por un recurso que se llama recurso de reconsideración. Ese recurso de reconsideración lo va a resolver el juez de distrito especializado en materia laboral en la etapa preliminar. En ese momento también lo pueden hacer valer este recurso de reconsideración en la etapa preliminar al inicio. Obviamente, atacando la resolución del secretario instructor que consideren que no está pegada a derecho, ya sea que fue un mal emplazamiento de la parte patronal, ya sea alguna de las medidas cautelares que dictó el secretario instructor, o a lo mejor alguna prevención que les hizo en su demanda a la parte patronal, que pues, ustedes consideran que era una mala prevención. Todas las actuaciones del secretario instructor pues lo van a poder atacar en el recurso de reconsideración. Ahí en la audiencia preliminar, el mismo juez de distrito especializado en materia laboral va a resolver su petición en el recurso, y en ese mismo momento dictará resolución si revoca o confirma la resolución del secretario instructor. Entonces, si ven en las demás materias, ya sea la penal, la civil, la administrativa, la agraria, pues por lo regular siempre es la apelación, la revocación, etcétera. Ahora, en materia laboral, pues ya se implementó este nuevo recurso, un nuevo nombre, nada más ataca las determinaciones del secretario instructor, que es el recurso de reconsideración. Entonces, como les decía, estos son los tipos de procedimientos ordinarios. Es el especial, el conflicto de naturaleza económica, el paraprocesal, el de ejecución, el de huelga y el mismo ordinario. Como les decía, aquí una de las reformas, aparte de tener al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, que va a ser el encargado de la etapa de conciliación. Además de esa etapa se va a encargar ese
ese organismo, ese órgano descentralizado del registro de los contratos colectivos. Pero en la etapa jurisdiccional van a estar a cargo los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Son los que van a tomar ahora la batuta del conocimiento de los conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones. Los que ya han tenido oportunidad de ver alguna sentencia en materia laboral de las nuevas, pues se van a dar cuenta que son más parecidas ya a una sentencia de amparo. Ya tienen resultandos, resultivos, eh, resultandos, considerandos y resolutivos, pero ya conforme más una estructura de amparo, ya no es una estructura de las del laudo, que luego muchas veces eran como 10 hojas, pero toda la letra pegada, luego tenían a máquina de escribir, o toda una hoja llena de letras que luego no tenían ni espacios, ni párrafos, ni se le veía el orden. Luego cuando se les solicitaba el laudo no lo encontraban. Ahora ya cambia, las sentencias están a cargo de estos tribunales especializados, que van a estar especializados ya sea en materia individual o en materia de derecho colectivo. Hay que recordar pues, que van a existir estos dos tipos de tribunales. Sus determinaciones pues, las van a poder atacar, en su caso, vía amparo directo o dependiendo del acto reclamado en indirecto. Pero pues ya los laudos ya desaparecen y es una sentencia, pues tiene que ser más clara, más sencilla. Uno de los nuevos paradigmas del derecho laboral privilegia que las sentencias deben de ser en un lenguaje más sencillo, más entendible, que ya no se ocupen tantos palabras técnicas que nada más los abogados comprendieran, ya deben de tener palabras que cualquier persona entendiera, porque antes se ocupaban mucho en las sentencias o hasta en las demandas, se ocupan palabras latinas o palabras muy jurídicas, como ejemplo, el interlocutoria. Una persona común y corriente pues, va a decir, ¿qué es una interlocutoria? No sabiendo que pues, interlocutoria pues, es una resolución que se está llevando, que resolvió un incidente. Esto que les trato de decir es que tanto los jueces especializados como el conciliador en el Centro Federal de Conciliación, tanto como el secretario instructor, deben de usar palabras ya más entendibles. De hecho, ya al momento de llevarse una audiencia, como va a estar el abogado y en su caso la parte trabajadora, si él no entendiera alguna cuestión de la audiencia, él le puede decir en ese momento al juez de distrito especializado, ¿me lo puede explicar? Porque no lo entiendo. Entonces, en ese momento, el juez de distrito debe de usar palabras que él entienda, que entienda la parte trabajadora. O sea, la nueva competencia de los nuevos jueces de distrito especializados en materia laboral tiene que tener una mayor capacidad de síntesis al momento de decir la idea, porque tiene en ese mismo momento, si una persona le dice, no le entendí esto, ¿me lo puede explicar? Porque está usando palabras muy técnicas. Ahí en ese mismo momento el juez de distrito tiene que tener la capacidad para explicarle ese mismo que dijo, pero unas palabras más sencillas que todas las personas entiendan. Porque si la parte trabajadora le hace esa petición, no se puede negar el juez de distrito. Es uno de los principios que debe de ser el de sencillez, el que debe de privilegiar el principio de realidad en lugar de los formulismos. Entonces, este nuevo paradigma de derecho laboral, pues trae muchas cuestiones novedosas, muy novedoso, que trae beneficio para ambas partes, pero obviamente tienen que estar las partes también mejores preparadas y no solamente los servidores públicos. Necesita esta nueva implementación que todas las personas estén mayormente preparadas. Como les repito, pueden concursar en estos concursos. Muchos dirán, pero pues de todas maneras nada más se quedan los del Poder Judicial. No, porque es una convocatoria abierta y de hecho hay cursos de sensibilización y de especialidad que son abiertos. Entonces, ¿qué es lo que se les pide nada más? Pues que se inscriban, pero y vayan pasando. Los que estén presentes, los que estén viendo y hayan concursado en estos concursos que les digo, y hayan tenido la oportunidad de ingresar, por ejemplo, a la especialidad que imparte la Escuela de Formación Federal de Judicial, es muy pesada. Les piden
que por 3 meses estén 5 horas pegados, de lunes a viernes, y a la semana y media les hacen una evaluación de determinada unidad con un programa viéndolos en cámara, no pueden copiar, no pueden hablar por teléfono, no se pueden mover, porque la cámara del programa los está detectando y cualquier movimiento que realicen, pues les cierra el examen. Entonces, básicamente es un sistema que ha implementado la Escuela Federal de Formación Judicial. Este sistema lo ocupa también para los exámenes de jueces, es el que se denomina el sistema SUMADI. Ustedes están haciendo el examen, pero los están viendo en la cámara. Ustedes agarran su celular, si quieren navegar, porque ese programa les bloquea la computadora, no pueden navegar en Internet, no pueden checar archivos de PDF, porque todo lo detecta ese programa. Y si ustedes realizan alguna acción de tratar de abrir una página, un archivo PDF, el Internet o otro programa que no esté autorizado, el SUMADI automáticamente los detecta y les manda la advertencia y les cierra el examen. Es un curso muy exigente porque si no pasan con 8 el examen, están reprobados y ya no pasan a la siguiente unidad. Y así, tiene como 8 unidades ese curso de especialidad. De hecho, los que ya vieron la convocatoria de jueces especializados en materia laboral, este curso de especialidad que les digo, debido a que es muy pesado, vale 20 puntos y los demás vale el de sensibilización 10 y el de jornadas otros 10. Pero este de especialización vale 20 puntos, derivado a que ahora lo hacen muy pesado, que son 5 horas diarias, cada semana un examen con este sistema SUMADI, y si no lo van pasando, quedan eliminados y ya no continúan. Entonces, imagínense, eh, les dan en ese examen 1 hora y media, 40 preguntas. Entonces, imagínense llegar ya casi al penúltimo, a lo final de esa especialidad pesada, y que se les reprueben. Ustedes van a decir, no, pero pues nada más me queda una unidad, que me den chance. No, si reprobaron, ya sea hasta en la penúltima unidad, lo reprueban y ya no tienen acceso a la final, a la última unidad, y ya no les dan su diplomado. Entonces, y todos esos concursos que les digo son abiertos a todo el público. Entonces, a lo que voy es que no toda la gente se inscribe a esos concursos, a esos cursos, y, y yo he presenciado esos cursos, y hay tanto gente del Poder Judicial como gente de las juntas y como abogados que ahí están al pendiente de esos cursos y los toman. Esas personas pues, son los que concursan, ya sea para un puesto de oficial, ya sea para un puesto de secretario instructor, o ya sea para juez de distrito. Porque hay que recordar que uno de los requisitos, aparte de la experiencia para ser juez de distrito, es que tengan edad de mayor de 30 años. Si no tienen 30 años, pues no van a poder concursar para juez de distrito. Tienen que tener los 30 años. Si no pueden concursar, pues ya será secretario instructor. Pero pues todos esos cursos son abiertos para todos. Entonces, la frase que luego veo que escriben en los cursos es que solamente esos concursos se pasan puro del Poder Judicial. No, yo también he visto personas que se dedicaban al litigio, que tenían sus despachos, que se han quedado en lugares del Centro Federal de Conciliación, han acreditado los exámenes, o a lo mejor he conocido que ya ocupan puestos de secretarios instructores. Entonces, de jueces de distrito, pues ya está más pesado, pero también hay personas que se inscriben en esos cursos y los pasan. Entonces, no pierdan no se desanimen, que no vayan con la mente. Si van a concursar por alguno de los puestos que ya están abiertos, ya se abrió la última etapa, ya después de esa etapa ya no va a haber. Aquí tienen que dar echar poner todas las cartas sobre la mesa, porque ese es el último concurso. Acuérdense que esta implementación del nuevo sistema nada más son 3 etapas, y estas nuevas convocatorias que ya salieron ya son las últimas. De aquí a unos 2, 3 años que vuelvan a haber concursos abiertos para estas plazas. O sea, a los que les interese pues, meterse a más cursos en derecho laboral, leer la Ley Federal del Trabajo, empezar a buscar las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense que ya hasta las aisladas preguntan en los exámenes. Es para que el que esté interesado se meta a la página de la Escuela Federal de Formación Judicial y busque la pestaña y ahí a lo que le interese, ya sea de juez, secretario, instructor, hasta actuario, hasta oficial judicial. Vamos a ver si tienen algunas preguntas hasta el momento.
A ver, preguntas. El, el material se los van a pasar la escuela, no se preocupen. La implementación de las nuevas reformas ya se están implementando en los estados. Ahorita ya nada más está la última etapa, que son los estados grandes, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Ciudad de México, los circuitos más grandes. Es en esta tercera etapa. Pero ya los primeros y segunda etapa, pues fueron los demás estados, los que están pendientes. Lo pueden checar en la página del consejo, estas etapas y los estados que abarcan cada etapa. ¿Dónde puedes ver la convocatoria? En la Escuela Federal de Formación Judicial. Lo que antes se conocía como el Instituto de la Judicatura Federal. Recuerden que pues ya se cambió el nombre. Las diapositivas, pues se las van a pasar. Les repito. La convocatoria igual. Escuela Federal de Formación Judicial. Y creo que nomás tienen dudas. Unas personas tienen falla en el audio, pero me parece que nada más son dos. Sentencia de las nuevas. Acuérdense que las sentencias tienen datos resguardados, entonces no les puedo pasar sentencias. Posteriormente, acuérdense que ya se está implementando algo que se llama justicia abierta y todas las sentencias, todas las personas las van a poder visualizar todos, obviamente con los datos suprimidos, los datos personales. Pero yo espero que ya el siguiente año, a partir de agosto, es que este sistema es nuevo. De hecho, los que ya han visto o conocen, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación hay un sistema que se llama CISE, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ese lo ocupa el Poder Judicial. Pero en materia laboral hay un nuevo sistema que se llama, es el SIGE, S-I-G de gato E, el Sistema Integral de Gestión de Expedientes. Entonces, a la larga, espero que el siguiente año, así como tienen acceso al CISE y pueden ver sus expedientes y las sentencias, obviamente eliminados los datos públicos, los datos de las personas, las partes sensibles, así van a poder tener acceso ya a este sistema que se llama SIGE. Pero como esto es nuevo, repito, al siguiente año, yo creo que ya todos vamos a poder tener acceso a ese sistema y vamos a poder ver públicamente las sentencias. Los peritos sí entran los peritos. Acuérdense que en la Ley Federal del Trabajo existe la prueba de las periciales. Claro que entran las periciales. Sí, es el mismo procedimiento, ya sea federal, estatal o municipal. No pasa nada. Los cursos gratis, les repito, busquen, nada más tecleen en Google, EFFJ. La etapa prejudicial. No le hace la invitación en la etapa prejudicial, lo emplaza. Y él tiene que acudir. En dado caso de que no acuda, se puede hacer acreedor, lo vuelven a llamar, pero tiene que acudir forzosamente. Si no acude, me parece que tiene una medida de apremio, pero pues eso ya es de etapa prejudicial, estamos viendo función jurisdiccional. Efectivamente, Rebeca, ese es SIGE, pero todo va con mayúsculas. La reforma de Ciudad de México, esta es la tercera etapa. Si se fijan, está en la Ciudad de México. Es este concurso que les digo que está en la página. Aquí nos hace una pregunta importante, Ángel. Dice, entonces el procedimiento laboral siempre será conciliatorio. El nuevo paradigma del derecho laboral radica en que se le dé más peso a la conciliación. De hecho, por eso hay una etapa prejudicial de conciliación. Obviamente es obligatorio acudir a ella. Lo que no es obligatorio es llegar a un convenio. Ustedes ya cumplieron con la etapa prejudicial, definitivamente no hay un arreglo y se van ante un juez. Pero lo interesante de esta reforma es que como se está dando mayor peso a la conciliación, el juez, les digo que tiene que tener un carácter más proactivo. El juez
también les puede, ahí ya en audiencia les puede decir que si desean llegar a un acuerdo, a una conciliación, eso es válido, porque en este nuevo sistema se le privilegia más a la conciliación que a un pleito. Si de plano el juez no ve que pueden llegar a un convenio, ni siquiera se los va a mencionar. Pero si el juez ve que sí puede llegar a un convenio, les va a decir que si desean llegar a un convenio. Obviamente, para no contaminarse el juez, si ustedes dicen, sí, bueno, nos permite 10 minutos para platicar, el juez, para no contaminarse y no ver lo que ustedes están platicando en ese convenio, no, se tiene que salir de la sala para no contaminarse. Ahí ustedes pueden, en ese lapso que les dé el juez, pueden platicar con la contraparte, decir lo que quieran. Obviamente todo eso no va a ser tomado en el juicio. Por eso mismo se va a salir el juez, les va a dar sus 10 minutos, va a regresar, va a decir, ¿llegaron a una conciliación? No, que no. Ah, perfecto, seguimos con el juicio jurisdiccional. Pero todo lo que ustedes dijeron, nadie lo va a escuchar. Esa es una de las ventajas de que les diga el juez, ya en etapa jurisdiccional. ¿Quieren conciliar? No, que sí, denos 10 minutos. Ah, perfecto. Les doy 10 minutos, salgo, regreso. Para que no se contamina de lo que ustedes están hablando, del trato, que sí, que no. Él se sale. Ya regresa, nomás va a preguntar, ¿de acuerdo? No, que no. Sigamos con el desahogo de las audiencias. Pero sí, en ese nuevo paradigma se tiene que privilegiar más a la conciliación. ¿Por qué? Porque hay unos pleitos luego muy sencillos que tardan meses, pero son sencillos. Entonces, por eso se trata de privilegiar que a lo mejor también cambien el chip las personas y traten de conciliar mejor. Puede ser mejor un arreglo entre ambas partes sin desgastarse en un juicio. Por eso, el juez va a tener una actitud más proactiva y va a checar que los abogados no quieran pleito. Si ve esa actitud, el juez le va a hacer una llamada de atención a la parte que vea que pues, nada más quiere pleito y quiere retardar el juicio, y ahí puede ser una medida de apremio del propio juez del distrito especializado. Aquí se busca que se llegue a un convenio, que se privilegie la conciliación. Obviamente, como les digo, el juez de distrito tiene que estar al pendiente de estas circunstancias, tiene que considerar las partes, tiene que estar en todas las audiencias, el presente, y ver la actitud de las partes. Y, al ver las pruebas, la actitud, las testimoniales y todo, se percata que no hay manera de que las partes lleguen a un acuerdo. Como les digo, ni siquiera se los va a mencionar. Bueno, sigamos con la clase. Es un tema muy interesante y es largo. Entonces, sigamos. La integración de los tribunales federales, pues como les dije, va a ser encargados de los jueces, el secretario instructor y el personal que auxilie al juez. El principio de inmediación es el que les decía. El juez estará a cargo y deberá estar presente en el desarrollo de todas las audiencias y podrá auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa inscrita del procedimiento hasta la audiencia preliminar, quien deberá verificar y en su caso certificar que las notificaciones personales se practicaron debidamente. Si no fue así, pueden optar por el recurso de reconsideración, como les dije. Pueden atacar esa determinación del juez, que aquí está en esta lámina, que procede contra actos o omisiones del secretario instructor. Puede promoverse de forma oral en la audiencia preliminar, lo resuelto de plano oyendo a las partes por el juez del conocimiento. Si resulta fundado, el juez modificará en lo que procede el acto impugnado. El juez proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto o omisión. Vamos a ver el procedimiento ordinario, la procedencia. El sencillo, el individual, pues aplicará en todos los conflictos individuales entre patrón y trabajador. Y acuérdense que los colectivos es pleito entre sindicatos, ya sea de patrones o sindicatos de trabajadores. Dependerá de la naturaleza jurídica y de la tramitación especial de la Ley Federal del Trabajo. Las nuevas fases del procedimiento será una fase escrita, que es el encargado del secretario instructor, una fase oral, que se divide en dos, una preliminar y una de juicio. La preliminar se va a dedicar al desahogo de todas las pruebas, a todas las testimoniales, a las periciales que decía una persona. Puede ser que las pruebas que se emiten en la Ley Federal del Trabajo, las documentales, que sean públicas o privadas, las periciales, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, los testimonios, no hay una que digan que no está regulada en la Ley Federal del Trabajo. Entonces,
retomando lo que dijo la persona, que si las periciales sí se pueden llevar a cabo. Obviamente se tienen que traer a los peritos. Si no hubiera un perito, acuérdense que el juzgado, el distrito especializado, él va a designar un perito oficial, dependiendo de qué es lo que se quiere desahogar en esa pericial. Pero como les dije, el juez de distrito especializado va a ser, a ver, ¿para qué quieren esa pericial? ¿Qué quieren probar? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Si ven que nada más no está concatenado con la litis, va a decir, no, la desecho. Tienen que argumentar cuál es la idoneidad de esa prueba, cuál es lo trascendente, cuál es lo importante. La fase escrita pues inicia con la presentación de la demanda ante oficialía de partes o la unidad receptora del tribunal competente. ¿Cuál es la función del secretario instructor? El secretario instructor en la fase escrita puede dictar lo siguiente: puede admitir o prevenir la demanda o, en su caso, subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la ley federal del trabajo. Ordenar las notificaciones del demandado, ordenar las vistas, traslados y notificaciones, admitir y, en su caso, proveer respecto de las pruebas ofrecidas para quitar las excepciones dilatorias. Ojo, aquí nada más dice admitir, no se confunda de la audiencia preliminar, ahí se van a desahogar. Puede dictar aquí el secretario instructor las providencias cautelares y las que el juez ordene. ¿Cuáles son los requisitos formales de la demanda? Pues por escrito, acompañado con las copias necesarias. Ojo, si ustedes no acompañan aquí las copias necesarias, no se les va a prevenir para que den las copias. Es obligación ahí del secretario instructor subsanar esa deficiencia y él tiene que sacar las copias. Aquí no es de que te prevengo porque aquí me faltó una copia para tal parte. No, si falta una copia, es obligación del tribunal sacarla. Señalar el tribunal al que se promueva la demanda, nombre y domicilio del actor, denominación o razón social del demandado, las prestaciones que se reclamen, los hechos en que se funden sus peticiones, la relación de pruebas que el actor pretende se rindan, y el caso de existir un juicio de anterior, deberá informarlo en la nueva demanda y obviamente firmarla. Si hay, por ejemplo, algunas prestaciones que son oscuras de su demanda, el tribunal podrá subsanarlas. ¿Cómo las va a poder subsanar? ¿Cómo va a subsanar una pretensión? Si del escrito de su demanda hay hechos, hay una narrativa de hechos, si ahí se percata de la pretensión que ustedes nos señalaron bien en el capítulo correspondiente, la puede subsanar. ¿Qué no va a poder subsanar? En dado caso de que omitan ustedes el salario, ahí los debe de prevenir. Y supongamos que ustedes los previenen y no dicen nada, ¿los van a desechar? La respuesta es no. Este nuevo paradigma radica en mayor apoyo a las partes, en este caso a la parte actora, que es el trabajador. En dado caso de que le prevenga y no subsane esa prevención, el propio tribunal la tiene que subsanar conforme los elementos que cobren en su demanda o en lo que ustedes hayan enviado en pruebas o anexos. Pero nunca se les va a desechar su demanda, ya sea por ningún motivo. A lo mucho les pueden prevenir, no contra la prevención, la tiene que subsanar de todas maneras el tribunal. Pero obviamente, pues es mejor que ustedes la subsanen, porque pues ustedes van a decir qué es lo que quieren. Porque si la subsana, el secretario instructor, él lo va a subsanar conforme lo que hay. Y conforme lo que hay no es lo que ustedes querían, pues ¿de quién va a ser la culpa? Pues de la parte actora. Por eso primero se le dijo, a ver, te prevengo para que me digas esto. No viniste, no me preveniste, está bien, no te puedo desechar, pero lo voy a subsanar conforme lo que hay. Ya después ustedes me dicen, no, es que eso que hizo el secretario instructor estuvo mal. Interpretó mal la demanda y meto recurso de consideración. Pues ahí ya dependerá de cada caso en concreto, caso por caso, que lo determine el propio juez. Los anexos, es importante anexar la constancia de no conciliación, los documentos que en su caso acrediten la personalidad, en dado caso si es la parte patronal, porque muchas veces, como saben, no acude el patrón a los juicios, manda a su representante, entonces tiene que estar acreditado que puede llevar su juicio a su representante con un instrumento notarial que determine esa calidad, que puede llevar, ofrecer, llegar a un acuerdo, amplios términos, tiene que estar ese instrumento notarial. Las pruebas que dispongan las partes. Hay una cosa interesante aquí de las pruebas, por ejemplo, que ustedes no tengan acceso a una documental. Eh, el juez de distrito especializado, en su caso el secretario instructor, la podrá solicitar a la autoridad que tenga dicha constancia. En dado caso que si existe impedimento de la autoridad que tenga esa constancia de remitir
la constancia, el juez de distrito especializado podrá mandar indistintamente, ya sea al secretario instructor o al actuario judicial adscrito a su juzgado o tribunal, a ir a la autoridad y cotejar ese documento. Puede mandar tanto al secretario instructor o al actuario, es indistintamente. ¿Por qué? Porque los dos tienen fe pública. Entonces, si ustedes tienen imposibilidad de traer un documento y argumentan esa imposibilidad, el juez está en actitud de mandar al secretario o al actuario. También esto radica cuando se quiere llevar una presuncional legal humana, una instrumental de actuaciones, también indistintamente podrá designar a su secretario instructor o a su actuario para que vaya a desahogar dicha diligencia. Entonces, aquí es algo muy importante porque anteriormente, pues nada más era el actuario el que acudía a los documentos o a la instrumental de actuaciones o tenía que ver lo de la presunción legal humana. Eh, entonces, aquí ya se le otorga también que salga de la oficina el secretario instructor y también puede ser designado. En dado caso, pues ya dependerá de caso por caso. A quién designe el juez ya será al árbitro del juez. El turno se tiene que acordar dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda y deberá turnarse el tribunal correspondiente. Obviamente, si la demanda se encuentra ajustada a derecho, se deberá dictar el acuerdo de admisión dentro de los 3 días siguientes a la que la haya sido turnada al órgano jurisdiccional respectivo. Aquí es una de las novedades que mucha gente dice que no sirve, lo del buzón electrónico, derivado a la pandemia. Pues ya se le dio más peso a la justicia virtual, a las herramientas que ustedes tienen para ingresar demandas, para promoverlas. En el Poder Judicial pues ya está el portal de servicios del Poder Judicial de la Federación. Obviamente tienen que tener ahí, el único requisito que les piden es, en su caso, la FIREL o la FIEL. Si no están firmados sus documentos con esas firmas electrónicas, pues se les van a desechar sus demandas. En este caso, pues también el buzón electrónico, derivado de estas reformas, se le está implementando que esté novedoso, que sea funcional y que esté actualizado. Entonces, no se preocupen, sí sirve. ¿Por qué? Tuvo mucho apoyo, tiene esta reforma laboral, tiene presupuesto y todo ello a favor de las partes y todo para que se eleve la justicia laboral en México, que internacionalmente la justicia laboral en México era una de las peores. Por eso, toda esta nuevo paradigma de justicia laboral, porque en otros países pues, resolvían al mes, 2 meses, 3 meses las sentencias laborales. En México era uno de los únicos países que luego una sentencia a 10 años, amparo directo, reponer procedimiento porque se llevó mal un emplazamiento del patrón, mañosamente, y se repuso otros 7 años. 17 años para una sentencia. No, pues ya para ese entonces a lo mejor ya está. Falleció el pobre trabajador. Y eso era una realidad de nuestro país. Por eso, como México firmó los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, así como convenios con Estados Unidos y Canadá, se le dijo que México tenía que actualizar esa justicia laboral, que pues ya a los nuevos tiempos que está viviendo la economía internacional, pues ya era obsoleta, ya era así como de burla, como luego había anécdotas de que pues en las juntas no podían dictar alguna auto, alguna sentencia porque no tenían hojas, y que les pedían a las partes llevar sus propias hojas. O sea, era algo absurdo que se vivía en las juntas. Por eso México fue casi casi obligado por los organismos internacionales de que tenía que tener esta reforma. Por eso lo apresurado de la misma. Porque de un momento a otro nos dijeron que se iba a reformar todo el sistema laboral y ¿cómo no? Pero pues ya es una realidad. Ya el siguiente año, en el 2022, ya van a estar completas las 3 etapas, ya tienen que estar todos los jueces especializados designados, los secretarios instructores y los oficiales judiciales. Como les digo, ya se cierra estas etapas y a lo mejor unos 2 años se vuelven a abrir otras etapas, nada más para derivado de la capacidad de resolver, cuando ya estén funcionando, ya se va a poder medir la capacidad de los nuevos juzgados, tribunales laborales, ver cuál es su funcionalidad. Si sigue habiendo rezago, pues se tendrán que abrir más órganos, y si se abren más órganos, se van a tener que abrir más convocatorias. Pero por el momento, les digo que estaba estipulado 3 etapas, y ya llegamos
con la convocatoria que acaba de salir el lunes de concursos abiertos para juez, estamos llegando a la última etapa. Ya de aquí, en unos años, veremos otra. Entonces, lo que les interese, de una vez estar estudiando, estar al pendiente de cursos laborales, empezar a leer la ley federal del trabajo, jurisprudencias, obviamente nada más de la Corte. Acuérdense que las tesis o jurisprudencias de los tribunales colegiados de circuito, o ya sea ahora de los nuevos plenos regionales, no son obligatorios para todos. ¿Cuáles son obligatorios para todos nosotros y para todos los órganos? Pues la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente ahora ya van a existir los precedentes judiciales, pero eso no significa que no vamos a estar obligados a acatar, a seguir acatando las jurisprudencias que ya existen. Entonces, si quieren un consejo, yo les aconsejo a los que les interese leer desde la novena época, décima y decimoprimera, de pura corte, ya sea de pleno o tesis aisladas. Vamos con la admisión de la demanda. Lo que decía de no subsanar el actor la demanda, el tribunal la subsanará, basándose en el material probatorio que el actor acompañe a su demanda y conforme a las normas del trabajo. Una vez hecho lo anterior, el tribunal admitirá la demanda. Es lo que les decía, que pues en ningún momento el tribunal lo va a desechar. ¿Por qué hay tribunal o juez? Aquí hay algo curioso, porque si se fijan las convocatorias dicen juez de distrito especializado en materia laboral. Pero si se fijan ya el órgano jurisdiccional, ya, ¿cuál es su nombre técnico? No dice, hay unos que dicen juzgado especializado en materia de trabajo, pero hay unos que dicen tribunal que conoce de asuntos colectivos en materia laboral, pero sigue siendo juez de distrito. Es algo curioso, porque los que saben, cuando se menciona que es un tribunal, significa que está a su cargo un magistrado. En este caso no. Un tribunal sigue siendo un juez. Está como en materia penal, los tribunales de enjuiciamiento, que se llaman tribunales, pero pues sigue estando a cargo un juez de distrito. Ya cuando el nombre cambie a tribunal colegiado, o tribunal unitario en su caso, o tribunal de segunda instancia, pues ya estamos hablando que le corresponde a un magistrado. Estoy retomando, es algo así, una anécdota, un dato curioso. Entonces, aquí, lo que les decía, no va a poder desechar nunca su demanda, el secretario instructor. No se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, salvo las que refieran a hechos relacionados. Aquí está repetido. Siempre que se trate de aquellos que el actor no hubiese tenido conocimiento al presentar su demanda. O sea, habla de las pruebas supervinientes. El emplazamiento nos habla que dentro de los 5 días siguientes a la admisión, el tribunal emplazará a la parte demandada, entregándole una copia cotejada del auto admisorio y del escrito de la demanda, así como de las pruebas ofrecidas en este, para que él, en su caso, conteste la demanda en un plazo de 15 días. ¿Cuáles son los requisitos de la contestación? Pues debe de contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos, los fundamentos de derechos en los que se sustenta, las excepciones y defensas que el demandante tuviera a su favor, y se deberá referir a cada uno de los hechos que adujo la parte actora en su demanda. Los podrá negar o afirmar. Hay una cosa que nos dice la ley del trabajo, que si el patrón en su contestación de la demanda niega de plano todos los hechos en una negativa lisillana, basta con eso. Si está negando lisillanamente todo, no lo obliga la ley del trabajo de dar explicaciones más. Hay una excepción que ahí está no me acuerdo del artículo de la ley del trabajo, pero así dice. Que si el patrón dice que efectivamente eso no existe, una negativa lisillana, con eso basta. No se le puede obligar a más, pues se le está negando, que no existe nada. ¿Qué más debe de tener este escrito? Las manifestaciones que estime convenientes, objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora, y que en caso de no hacerlo, se le tendrá por perdido el derecho de objetar las pruebas de su contraparte. Aquí tenemos más requisitos, pues eso los pueden ver cuando se les otorguen las diapositivas. La reconvención es la contrademanda de la parte patronal a la parte actora. Aquí nos dice que si se admite la reconvención, se deberá emplazar a la parte actora corriéndole traslado con esta y las pruebas que ofrezca la parte reconvencionista. El término será de 15 días siguientes al emplazamiento y deberá contestar lo que su derecho e interés corresponda y ofrezca pruebas y objete de las de la contraria. Si no da contestación a la reconvención, la parte trabajadora se le tendrá por contestar negando los hechos aducidos en la reconvención y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. La reconvención seguirá las mismas reglas establecidas para la demanda.
Aquí tenemos lo del tercero interesado. Desde seguir, vamos a ver si hay algunas pruebas, ya que llegamos a la mitad de la clase. A ver si hay unas preguntas. ¿Cuáles son las facultades del juez de distrito? El juez de distrito es federal. Acuérdense que si están diciendo que la reforma laboral, ya esta materia queda a cargo del Poder Judicial de la Federación, ¿qué quiere decir? Que ella es federal. Pues la diferencia entre un juez de distrito es que él es federal y el juez local pues nada más es de un estado. ¿Quién tiene mayor peso? Pues un juez de distrito. Primero se inicia la conciliación. La prescripción no va, no existe tratándose de que ustedes digan, ay, se me fue el tiempo para presentar la demanda. No, la ley dice que primero la conciliación. Obviamente, ustedes tienen que agotar primero la conciliación. Al estar en el proceso de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, ahí se paraliza el tiempo para que ustedes lo puedan hacer en la sede jurisdiccional. Todo ese transcurso que ustedes viven en la etapa prejudicial, todo ese término, no, se paraliza. Ustedes lo están llevando a cabo, están en convenios, están viendo qué onda con el patrón, con el trabajador. Todo ese tiempo no va a ser perjudicial ustedes si quieren acceder que si no hay convenio y ustedes quieren accesar a la etapa ante el juez, no va a ser perjudicial para ustedes. De eso no se preocupen. No es demandar el incumplimiento, es primero lo tienen que agotar. Van a acudir a ver, hay un incumplimiento, ¿cuál es se emplaza a la parte patronal, platican entre ustedes. Hay una cosa importante en esto de la etapa perjudicial, ya que todo lo que ustedes digan ahí, los tratos que lleguen, los convenios que deshagan, lo que se digan y demás, todo eso que se desarrolle en la etapa perjudicial, ninguna de las partes lo va a poder ofrecer como prueba en el juicio jurisdiccional. Todo lo que se lleva a cabo eso es como si no existiera. Si el patrón dijo que sí había relación y ustedes alegan que eso, la existencia de una relación laboral, y ahí dice que sí en la conciliación, y ustedes dicen, no, pues que en la conciliación me dijo que sí existía, aquí lo hago valer como prueba en la etapa jurisdiccional. No vale. Hay un acuerdo de privacidad que todo lo que se lleve en la etapa judicial ahí se queda. No lo van a poder jalar, todo lo que se haya ahí dicho, o pruebas, o lo que quiera, no lo van a poder llevar a la otra etapa. Es uno de los principios. Por eso les digo que cuando el juez les dice, sale de su privado, le dice, quieren conciliar, se tiene que salir de su privado, para no contaminarse de lo que ustedes digan del convenio, él entra fresco, sigue haciendo su función jurisdiccional de resolver conforme lo que está viendo, pruebas, buena fe guardada, conforme lo que hay en los expedientes. Pero no puede estar de chismoso viendo lo de los convenios, lo que digan ahí o no. Si no, ya se contaminaría, ya se tendría que cambiar de juez. Ya se vulneraría el principio de inmediación y se tendría que reponer todo el procedimiento para que nada más un juez vuelva a analizar todo, imagínense. ¿Cuáles son los requisitos? Pues nada más decir, a ver, esta es la actuación que me duele del secretario instructor, auto del emplazamiento, me causa agravios por esto, dejó un aviso, este no era ni el domicilio, es sencillo. Es como cualquier otro recurso. No se espanten porque cambia el nombre. A reconsideración, a reconvención. Todos los recursos tienen los mismos requisitos. A ver, en la otra parte. Acuérdense que las pruebas las van a ofrecer en la etapa escrita, en su demanda. Ahí las tienen que ofrecer. En la audiencia preliminar, ahí nada más se van a desahogar. Entonces, todas las pruebas que ustedes quieran ofrecer, o las documentales, la imposibilidad que tengan para tener acceso a algunas, las deben de decir en la etapa escrita. Acuérdense que en la etapa escrita se van a ofrecer, en la audiencia preliminar es un desahogo, ahí se están viendo cuáles sí, cuáles no, cuáles se desechan. Y en la audiencia de juicio es pura sentencia. Las pruebas se ofrecen, sí. Dicen, la etapa prejudicial, ¿cómo se llevará? Esa ya es una plática que di, lo pueden buscar en la página de la escuela, creo que se llama Justicia en Sede Administrativa de Laboral, ahí expliqué todo lo de la etapa prejudicial, porque pues es algo complejo, no es algo que no más lo diga en unos minutos. El abogado del trabajo puede comparecer, pero ya cuando se inició el juicio, no, ya en el juicio jurisdiccional ya debe ir con abogado. Si no lo tiene, se le va a designar uno de la Secretaría de Prevención Judicial
o en dado caso de la I de los defensores públicos. Ya si posteriormente quede designado un particular, pues adelante. Hay suplencia de la queja del trabajador, pues sí, nunca va a desaparecer esa suplencia. Siempre va a existir esa suplencia. Aquí dice que se ha buscado evadir la conciliación, pero pues efectivamente es un vicio, pero se tiene que corregir. La conciliación, la etapa de prejudicial nunca se va a poder evadir. Procesamente tienen que acudir. Si, por ejemplo, ya llegando a la etapa prejudicial, veo que les interesa mucho ese tema, pero pues todo ese tema lo vimos en otra plática. Pero así rápido, en la etapa prejudicial, por ejemplo, si el que tiene interés en la conciliación no acude y nada más acude el patrón en plaza y va, ahí se le da una constancia de archivo por falta de interés del parte trabajador y se le otorga la constancia. Como les dije, si bien se privilegia la conciliación y la etapa es obligatoria, que se inicie, no es obligatorio llegar a un convenio. Posteriormente, el juez, al observar la actitud de las partes, podrá ofrecer de nueva cuenta la conciliación. Todo se debe denunciar, todas las pruebas en el escrito inicial. Solamente pruebas supervenientes se pueden ofrecer en, el, en la audiencia preliminar, porque todas las pruebas aquí las tienen que mencionar, ya tienen que ir preparados. Nada de que, ay, no tengo el nombre de los testigos, todavía no los encuentro, todavía no veo quién me va a hacer el favor. No, ya todo tiene que estar armado. Por eso primero es una etapa prejudicial. Como les digo, todo ese tiempo que están en la prejudicial no se les está contando ya cuando vayan a ingresar a la demanda. Pueden aprovechar ese tiempo de estar en convenio y si no, pues ir viendo, preparando su escrito, su defensa, sus pruebas. Ya no es un pretexto de decir, es que pues aquí me faltó, estoy preparado y ya estoy en etapa jurisdiccional. Pues no, ya tuviste una etapa perjudicial. Si dices que no era convenio, pues ya te tuviste que ir preparando con tus pruebas. ¿Hay algún registro especial para conciliación? No. Los paraprocesales es como un juicio, pero sin las consecuencias jurídicas. Son pleitos sencillos. La Ley Federal de Trabajo ahí estipula el catálogo, pero son, como su nombre lo dice, son paraprocesales. Si bien los lleva el juez de especialización en materia laboral, no tiene consecuencias trascendentales. Son pleitos sencillos que se resuelven muy rápido. Aquí ya nos dice de un caso, no vamos a continuar. Quise algo de la incompetencia. Acuérdense que aquí ya no se van a poder, no va a poder dar la competencia a un local, a menos que todavía no pierda las funciones. Acuérdense que los tribunales federales de trabajo, los nuevos, van a ingresar con carga cero, van a ingresar con sus asuntos nuevos. Entonces, si hay un asunto viejo, tiene que ser agotado todavía, en su caso, si todavía existiera la Junta de Conciliación. Pero, ¿quién va a dirimir este conflicto de competencial? Hubo una ocasión que yo les decía que es todos los conflictos competenciales y se dan, como sabrán, se dan conflictos competenciales ya sea entre autoridades locales o federales. ¿Quién lo va a dirimir? Si un tribunal federal está a cargo del Poder Judicial de la Federación y los que ya han tenido conocimiento de cómo se lleva un conflicto competencial, que es cuando se dan los supuestos de que ninguna de las dos autoridades, ya sean dos autoridades federales, se pelean y dicen, no, esto no es mío. O ya sea una autoridad federal local o una local o federal se pelean, la competencia es un asunto, ¿quién lo conoce? Un tribunal colegiado de circuito es el que se encarga de dirimir los conflictos. Y todos dirán, pero es materia laboral, ¿cómo va a ser un tribunal colegiado de circuito? Chequen el artículo constitucional, el 106 de la Constitución, y ahí les va a decir quién es el encargado de resolver los conflictos, un tribunal colegiado. Y si se van a la ley de amparo, y van a decir, ¿pero por qué la ley de amparo? Porque pues la Constitución lleva de la mano el conflicto a la ley de amparo. Vean, me parece que es el artículo 46 de la ley de amparo, y ahí también está la competencia para conocer. Bueno, sigamos con la clase, hay muchas dudas, pero hay que continuar con la clase. Sigamos con el tercero interesado. Las partes lo podrán solicitar siempre que se justifique la necesidad de su llamamiento. Es cuando hay una persona tercera, es una persona tercera interesada, como su nombre lo dice, diferente de la persona patronal y la parte trabajadora. Aquí podrán proporcionar su domicilio
Deben de exhibir las copias necesarias de la demanda y en su caso de la contestación, así como de los documentos exhibidos por las partes. Si no cumplir con ese requisito, se tendrá por perdido su derecho a solicitar su llamamiento. El tercero podrá acudir al juicio hasta antes de la audiencia preliminar y el llamamiento del tercero interesado lo deberán hacer las partes en la demanda. Contestación o reconvención. Esto quiere decir, de paréntesis, el llamamiento debe ser en la etapa escrita. Vamos con la fase oral. Como les dije, la fase oral se divide en audiencia preliminar y audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, ¿en qué consiste? Como les dije, en la fase escrita ahí en su demanda tienen que checar el desahogo. En la audiencia escrita van a ofrecer las pruebas. En la audiencia preliminar solamente se va a dedicar a la pura depuración, al procedimiento, resolver las excepciones dilatorias y establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, citar para la audiencia de juicio, resolver el recurso de reconsideración en su caso que hayan hecho valer contra el secretario instructor. Estas son las reglas del procedimiento de la audiencia preliminar, que consiste en que las partes comparecerán personalmente o por conducto de su apoderado. Deberán de estar asistidas por un abogado titulado con cédula profesional o en su caso pasante en derecho a fin de garantizar su debida defensa. Esto va de la mano con la defensa adecuada, que hay múltiples jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el desahogo de la audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes que se encuentren presentes al inicio. Las que no hayan comparecido en su apertura podrán hacerlo en el momento en que se presenten, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de la audiencia. La legitimación y excepciones procesales. Esto radica en que el tribunal examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resolverá las excepciones procesales que se hayan hecho valer con el fin de depurar el procedimiento. Aquí es donde se fija la litis. Aquí es donde se da el acuerdo de admisión y la preparación de las pruebas. Aquí es donde les digo que podrá desechar las que considere inútiles, intrascendentes o que no guarden relación con los hechos controvertidos. Es una de las facultades que le otorga la Ley Federal del Trabajo al juez de distrito. Fijará la fecha de la celebración de la audiencia de juicio, la cual la fijará dentro de los 20 días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo, si se admiten las pruebas que deberán desahogarse fuera de las instalaciones. Si hay pruebas que se deban desahogar fuera de las instalaciones, como les dije, podrá designar ya sea al secretario instructor o instructora o al actor judicial. En esta fase de preliminar es donde se da la preparación de las pruebas, pero obviamente aquí ya se está hablando de preparación, ya no van a poder ofrecer otras. Aquí se van a citar a los testigos a cargo de su oferente, salvo que por una causa justificada deba practicarse como notificación personal, la que se facturará con al menos 3 días de anticipación a la audiencia, sin contar el día en que se reciba la citación ni el de la audiencia. Aquí hay un supuesto de casos excepcionales en donde no se pudiera desahogar en una sola audiencia, pues ya el juez de distrito especializado podrá señalar los días y horas subsecuentes en que se llevará la audiencia, pero recordemos, al principio de la clase veíamos el principio de continuidad. En todo momento el juez debe de privilegiar que sean continuas. Si aquí diferir un día, tiene que procurar que el día siguiente esté o más tardar los 2 días, porque si no se puede perder ese principio de continuidad. Este principio de continuidad es para beneficio de las partes, para que hay una, como su nombre lo dice, que hay una continuidad entre las audiencias. Porque, por ejemplo, si una audiencia se celebra el día de hoy, 9 de noviembre, y el juez, la siguiente audiencia la celebra el 9 de diciembre, y en un mes ustedes ya perdieron el rollo de las audiencias, ya no se van a acordar en qué nos quedamos el 9 de noviembre. Y si es un abogado que lleva varios casos laborales, va a decir, tengo varios casos, ¿en qué me quedé en ese? Por eso radica el principio de continuidad, para que no pierdan la noción ambas partes. También lo puede perder el juez al momento que está resolviendo varios casos. Para que no se pierda ese hilo, sí tiene que ser de la manera más pronta. Si se está difiriendo, procurar que sea al día siguiente o a más tardar pasado mañana, para que no se pierda ese principio. En la audiencia preliminar también existe el cierre de instrucción, que si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, la cual se declarará cerrada y turnándose los autos a resolución.
Y ya tenemos por fin la audiencia de juicio oral. ¿En qué radica esta? Esta se desahogará con la comparecencia de las partes que estén presentes en su apertura. Siguiente, las facultades del juez para la sustanciación del procedimiento contará con las más amplias facultades para conducir el procedimiento y dará cuenta de la presencia de las partes que comparecen en la audiencia, así como los testigos y peritos que intervendrán. Aquí desahogará las pruebas que se encuentren debidamente preparadas. Primero, procurará que sea el actor y luego el demandado. Aquí establecerá la deserción de las pruebas. Aquí decidirá si alguna de las pruebas admitidas no se encontrará debidamente preparada, pues la desechará, salvo causa justificada. En dado caso, pues el juez de distrito especializado tendrá la actitud en todo momento de decidir si aplaza el día de la audiencia o desecha por intrascendente esa prueba. En la audiencia de juicio, pues se tiene que otra vez identificar las partes. Y tenemos que, concluido el desahogo de las pruebas, el secretario del tribunal hará la certificación respectiva. Recordemos que el juez de distrito especializado en materia laboral en todo momento se podrá auxiliar de su personal. Si necesita alguna certificación que realice el secretario instructor, le dirá, certifique secretario. Si bien es cierto que debe estar presente el juez en todas las audiencias de acuerdo al principio de inmediación, también eso no significa que no pueda decirle el juez a uno o dos o tres secretarios instructores que estén presentes en la audiencia, por si algo se llega a requerir. Para eso están, para apoyar al juez, por ejemplo, en una certificación o en alguna otra circunstancia. Ahí deben de estar de acuerdo a lo que el juez de distrito les designe. Si las partes dicen que queda pendiente una prueba por desahogar, el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión ordenará su desahogo. Pero solamente en casos muy particulares se podrá optar por esa situación. Están los famosos alegatos que en todos los juicios no pueden perderse, que una vez concluido el desahogo de las pruebas, el juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes para que formulen de manera concisa y breve esos alegatos. También son de forma oral. Aquí los alegatos, pues son sus manifestaciones para cerrar y tratar de convencer al juez con sus razonamientos lógicos jurídicos de por qué sí es susceptible la pretensión que ustedes están demandando en el escrito inicial, o bien en la parte patronal, cuáles son sus alegatos del por qué son improcedentes esas prestaciones, ya que en realidad son otras las cuestiones que dieron origen a esa litis. Aquí en todo momento, el juez de distrito especializado, pues en todo momento de analizar las pruebas, estos alegatos, cómo se van comportando las partes. Básicamente aquí se tienen que, los jueces de distrito especializados, pues se van a ser expertos para ver qué persona está mintiendo en los gestos, tonos de voz, etcétera. Aquí, pues, el juez tiene que estar muy pendiente de cómo se desenvuelvan las partes. Obviamente, eso también es obligación de él, viceversa. Él tiene que tener hacia las partes una actitud en todo momento neutral hacia ambas partes y no puede tener una actitud que luego se vea que está, por ejemplo, con la parte trabajadora, porque eso vulneraría uno de los principios que rigen a este nuevo procedimiento laboral, el de imparcialidad. Él debe de ser siempre imparcial y al momento de sus decisiones siempre debe de tomar esa actitud. Siempre debe de ser profesional al momento de que se estén desahogando las pruebas, al momento de que se estén rindiendo los alegatos. Él siempre debe de tener esa actitud. Por ejemplo, si ustedes ven un juez especial en materia laboral y ya está bostezando, va a decir, ya le dio flojera nuestro juicio. No, el juez debe ser casi una piedra ahí, sin emociones. Él nada más está ahí para escuchar a las partes, no debe de tener alguna actitud grosera hacia las partes, como les dije en el ejemplo, una persona no se le dice, la persona trabajadora, no le entendemos a la sentencia, no les podía explicar con palabras simples y sencillas. Mi juez de distrito, como uno de los principios, debe ser proactivo, en todo momento debe de estar a disposición de las partes, así como debe de vigilar que se lleve a cabo el debido proceso cuando una parte quiera
retardarlo indebidamente, pues él también tiene que tener cartas en el asunto. Pero así como las partes se desenvuelven, también hay una obligación del juez al momento de desempeñarse en cada audiencia que lleve a su cargo. Por eso estas nuevas reformas, pues deben de tener cada parte, ya sea si se dedican a la parte defensora del trabajador o como funcionario público, deben de tener ciertas competencias y cierto trato hacia las personas para que no sea una actitud grosera o que tenga una actitud que a simple vista digan, no, pues no está siendo neutral, está cargando todo a favor del patrón, o nada más habla el abogado de la parte patronal y como que hace caras el juez. No, debe de ser neutral. Si ustedes se percataran de alguna situación así, ¿qué pueden proceder? En su caso, el recurso correspondiente ordinario y posteriormente en juicio de amparo. ¿Cómo pueden alegar? Pues esa actitud no fue, ese juez no fue neutral, miren. Ahí están los discos del juicio oral. Todo lo cargó a la mano del trabajador, nada más objetaba pura prueba del patrón. ¿Dónde está la igualdad? Entonces, aquí todas las partes, como los abogados, las partes trabajadora, abogados de la parte patronal, así como los servidores públicos, el juez de distrito, deben de tener unas ciertas competencias especiales y gran sentido de profesionalidad para respetar todos los principios que vimos al inicio, los que tienen que ver tanto en su persona, tanto como los del procedimiento, ya en sí, el procedimiento laboral. A ver si tienen alguna pregunta hasta el momento. Maestro, parece que se plasmó su internet. No, estoy checando las preguntas. ¿Se me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto. ¿Y se puede demandar el incumplimiento de convenio de finiquito o primero perjudicial? Primero perjudicial. Dice, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? Recursos de consideración, otra vez, pues son normales de un juicio. Dice, a partir de que terminan los 45 días de la etapa conciliatoria es cuando inicia a partir la prescripción para presentar la demanda de etapa jurisdiccional. Efectivamente, así es. El tercero interesado, acuérdense que se puede variar en cada caso concreto. Tiene una similitud con el juicio de amparo. ¿Quién es el que se beneficia de, por ejemplo, si están declamando alguna prestación, ya sea en derecho colectivo, que digan que cierto estatuto se encuentra que es discriminatorio porque en el estatuto del sindicato, en derecho colectivo, solamente dice que, que solamente trabajadores jóvenes de 30 a 40 años pueden ingresar al sindicato. Y ustedes dicen, pues ese trato colectivo como que es discriminatorio, ¿no? Se lo pueden tumbar. ¿Quién va a ser? Ustedes van a ir a juicio. ¿Quién va a ser la parte tercera? Por cualquiera de los personas que sí tengan en ese supuesto de los 30 a 40 años. Van a decir, pues a mí me beneficia, yo estoy en ese supuesto. A ti te perjudica porque ya tienes 50, pero pues yo tengo de 30 a 40, a mí sí me beneficia y somos poquitos. Y a mí me beneficia ese que tenga esa cláusula. Entonces, siempre va a variar dependiendo de quién es el tercero interesado. Es una persona que se beneficie ya sea con lo que dictamine la parte demandada o con lo que se vea en la parte trabajadora, pero siempre va a salir en los hechos. Cuando ustedes narren hechos, si están narrando los hechos en su parte, en su demanda laboral, y no se percata ninguna persona que tienen que ver en el entierro, solamente están ustedes y el patrón, pues no hay un tercero interesado. En cambio, si el patrón, perdón, inmiscuye a una persona como para apoyarlo y para darle la razón, no siendo formalmente como un testigo, sino formalmente como una parte que se beneficie de lo que él está determinando, ese puede ser una contraparte de ustedes. Pero el tercero interesado es como en el juicio de amparo, es la contraparte ya sea de la parte actora o de la patronal que se esté beneficiando con la determinación, como por ejemplo el de los estatutos de los sindicatos, que para unas personas va a ser discriminatorio y para otras personas va a decir, pues yo entro en el supuesto, a mí sí me beneficia.
Pero no siempre va a haber un tercero interesado. Va a depender de mil cosas, de lo que estés, de la prestación que estén demandando y cómo se vayan dando los hechos. No es forzosamente que siempre debe de haber un tercero interesado. Dice, ¿qué requisitos debe observar el juzgado o juez en las demandas para considerarlas especiales? Eso viene en la Ley Federal del Trabajo, como les dije, uno de los supuestos que no pueden ustedes agotar la etapa prejudicial es cuando a ustedes se le están discriminando. Por ejemplo, o hay acoso sexual o hostigamiento por parte del trabajador. Recordemos que, pues anteriormente, el acoso laboral o el hostigamiento, lo que se conoce como mobbing, era más preferente que se les hiciera a las mujeres. La otra vez estaba en una clase de eso y me decía, y estaba dando la definición de acoso laboral y hostigamiento, y una persona me decía, ¿y cuál es la definición de acoso y hostigamiento para los hombres? Y dije, pues es lo mismo, nada más que, pues esos términos, ¿por qué se inventaron? Primeramente porque existía un mayor hostigamiento y acoso hacia las mujeres. Y en la actualidad, les aseguro que siguen dando mayores casos que los hombres. Cuando se da este tipo de conductas, de acosos, mobbing, hostigamiento, si es de las personas del sexo masculino, no se da en el sexo masculino en sí, sino a lo mejor por personas de otras orientaciones sexuales, que son hombres, pero tienen otras orientaciones, son los que se lleva ese acoso. Pero si ustedes dicen hombre, hombre, así como tal, que eh, no hay son muy pocos los casos de acoso. Lo que mayormente se ve y los casos que se llevan en la actualidad, y ustedes pueden ver y buscar datos, son entre las mujeres. Esos casos de discriminación, acoso móvil, están exceptos de la etapa de preconciliación. ¿Por qué? Se busca que no se revictimice a la persona que está viviendo estos actos. Porque imagínense si la persona está siendo hostigada o le están haciendo bullying laboral por alguna de ciertas cuestiones, y todo lo hacen obligar a que vaya a hacer un convenio con la persona agresora. Pues eso ya es una revictimización. Entonces, en estos casos, da la excepción de no agotar la etapa prejudicial y directamente se da el supuesto de la justicia jurisdiccional y ante juez. Pero estos supuestos de excepción, de que no estén agotados de esta etapa de preconciliación que establece la Constitución, así como la Ley Federal del Trabajo, entre otros aspectos son estos de discriminación, acoso, o luego cuando también hay personas menores de edad o cuestiones especiales de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo les va a dar un sinnúmero de procedimientos especiales de excepción. Ojo con algo, había una duda de decir, a ver, si usted nos está diciendo que si son procedimientos especiales, todos los procedimientos especiales están exceptuados de agotar la etapa de prejudicial. La respuesta es no, porque la Ley Federal del Trabajo la tienen que leer con detenimiento y si se fijan en el apartado de procedimientos especiales, cita un montón de artículos y cada artículo al azar, bueno, no son al azar, pero son como 10, 15 artículos. Ustedes te tienen que dirigir ese artículo buscando uno por uno, fracción por fracción, cuál es el que dice que sí no está susceptible no es susceptible de no agotar este tipo de prejudicial. A lo que voy es que no se vayan con la finta de que todos los procesos especiales son exceptuados. No, la Ley Federal del Trabajo ahí menciona, pero no los menciona así como un catálogo, los menciona en forma de artículos. Entonces eso radica en que pues tenemos que ir a la Ley Federal del Trabajo, buscar artículo por artículo, fracción, la fracción que nos diga cuál es sí y cuál no. Pero es un sinnúmero de los que se tienen que, de los que no están obligados a votar esta etapa judicial. No los desglosé en esta clase, pero pues si se da la oportunidad, pues se los desglosaré en otra clase. Pero sí hay que tener cuidado de cuáles son susceptibles o no, para que no se vayan con la finta de ir directamente a la etapa jurisdiccional ante juez, porque el juez lo que puede decir, fíjate que no, esta pretensión, sí, estás obligado, conforme a tal artículo, a la prejudicial. En ese caso va a mandar su demanda, le va a avisar al centro de conciliación, oye, cita a las partes para que hagan la etapa prejudicial, la desarrollen, ahí se vea si no quieren llegar a un convenio, si no, les da la constancia respectiva y ahora sí que le inicie. Pero ahí lo que, antes el secretario instructor va a ver su demanda, va a decir, no, pues esta pretensión no es susceptible de
de que no agote la etapa judicial. Y en ese caso no se espanten, la va a mandar al centro y el centro los va a emplazar para que acudan al centro, para que lleven la formalidad de la etapa judicial. Obviamente tienen que llevar toda la etapa, el procedimiento de los 45 días y posteriormente ya se les dará la constancia. Acuérdense que aquí lo de la famosa renuncia en blanco o lo de la renuncia, pues ya es susceptible de la carga del patrón. Ya hay varios artículos que estipulan eso en la Ley Federal del Trabajo y hay jurisprudencias de la Corte. Acuérdense que cualquier derecho que ustedes tengan como trabajadores, aunque ustedes firmen algo, que renuncian al salario, que renuncian a cierta prestación, la Suprema Corte ha dicho que la renuncia de derechos laborales que ustedes corresponden es ilegal. Entonces, toda renuncia de derechos, que ustedes renuncien a su aguinaldo, que ustedes renuncien a su prima dominical, que ustedes renuncien a sus horas extras, no es posible. Aunque ustedes lo firmen, lo va a ver, no se puede la renuncia de un derecho, ya hay jurisprudencia. Entonces, si hay una renuncia y él se niega, pleito laboral, ya hay jurisprudencias, ya no es algo que digan, es que me firmé en blanco. ¿De quién es acuérdense que la Ley Federal del Trabajo dice que si no hay un contrato, que si, etcétera, de todo, es responsabilidad del patrón. De hecho, la Ley Federal del Trabajo ahí estipula una serie de catálogos de que el patrón está obligado a preservar ciertos documentos, ya sea el mismo contrato individual o el colectivo. Él está obligado a tenerlo en lo que dure la relación y un año después de que ustedes ya no lo laboren. Si él no tuviera ese documento, es responsabilidad de él. Y si no lo tiene, pues todo lo que ustedes digan se le va a tomar como cierto a los trabajadores. Obviamente hay otra jurisprudencia, porque también abusaban de esto la parte trabajadora, y como sabían que el patrón no tenía nada, y que a ustedes siempre les iban a dar razón, y todo lo que dijeron iba a ser cierto, porque el patrón no tenía eso, ustedes empezaban a inventar horas extras, y laboré de enero, todos los meses, hasta diciembre, sin ningún descanso. Hay otra jurisprudencia de la Corte, que obviamente las prestaciones deben de ser verosímiles. Si luego se aprecia que son inverosímiles, que no son creíbles, que es algo fuera de la realidad, lo que ustedes están pretendiendo, pues hay una jurisprudencia de que eso ya va a estar al arbitrio del juez. Seguir otra pregunta antes de continuar. ¿Quién nos da otro ejemplo? Emilio, de otro ejemplo de tercero, efectivamente, lo de la pensión alimenticia, o también puede ser otro ejemplo cuando ustedes reclaman una prestación de seguridad social. Por ejemplo, una incapacidad por un riesgo de trabajo cuando es permanente o temporal, tiene que acudir la persona que se vio perjudicada en sus funciones vitales, así como la persona beneficiaria, en dado caso. Todas las discriminaciones que diga el artículo 1 constitucional, y acuérdense que pues lo del embarazo pues ya también está protegido por una jurisprudencia de la Corte y que se debe analizar con los de perspectiva de género. Y si me hace firmar un contrato cada año, pues eso pues, es susceptible de atacarlo en el juicio laboral. Acuérdense que ya tenemos el derecho de la estabilidad laboral. Si bien en la Constitución no existe así, lo buscan estabilidad laboral, no lo van a encontrar. Pero siempre les aconsejo que lean el caso Lagos del Campo contra Perú. Ahí por primera vez se hizo internacionalmente justiciable el principio de estabilidad laboral. Entonces, eso que dices de firmar un contrato año con año y antigüedad, no. Ya también la puedes reclamar. Si quieren abundar en ese tema de estabilidad laboral, se llama caso Campos del Lago contra Perú. Más en específico, váyanse al voto concurrente del juez Ferrer Magrego. Pues esa regla todavía no existe, la que nos dice Emilio de las renuncias escritas ratificadas por juez. No hay una jurisprudencia en sí que obligue que deben ser ratificadas. El caso se llama Campos del Lago contra Perú. Así lo pueden googlear y les va a aparecer en la Corte Interamericana. No vamos a seguir. La improcedencia de los recursos. Esto procede contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento ordinario laboral y no procederá a recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración que ya hemos estado viendo. Este puede iniciarse de oficio o a petición de parte. El juez podrá subsanar las omisiones o errores en que hubiera incurrido, o bien podrá precisar algún punto antes de dictar sentencia. Asimismo, podrá aclarar esta una vez que se haya emitido. Es la famosa aclaración de la sentencia,
cuando hay un error en la propia sentencia, que puede ser perjudicial, ya sea a lo mejor el juez se equivocó en un número del salario, pero pues ese número es importantísimo, puede ser una aclaración de sentencia. Es lo que le decía, que en todo momento se debe de fomentar la conciliación, hasta en la etapa jurisdiccional. Están las pruebas, lo que les decía, la duda del compañero, aquí está la confesional, la documental, la testimonial, la pericial, la inspección, la presunción, la presuncional. Acuérdense que la instrumental de actuaciones, ¿qué es? Pues todos los expedientes que ahí estén, todas las documentales, todo lo que se esté formando. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos. Es una gran variedad de pruebas. Por pruebas no va a parar esto. La carga de la prueba, dependiendo de cada prueba que ofrezca, ya sea la parte patronal o la trabajadora, existen reglas de la Ley Federal de Trabajo de quién le corresponderá la carga de la prueba. También en este tema de la carga de la prueba, existen varias jurisprudencias de la Corte, porque no siempre va a tener la carga de la prueba del patrón, dependerá de cada caso en concreto. Aquí está lo que sí le corresponde y que está en la Ley Federal del Trabajo al patrón. La fecha de ingreso del trabajador, la antigüedad del trabajador, las faltas, la causa de rescisión que él diga, la terminación de la relación del contrato, entre otras. Aquí está lo que sí está obligado a aprobar el patrón. El pago de las primas dominicales, la vacacional, monto y pago de salario. ¿Qué son los hechos supervinientes? Los hechos supervinientes son pruebas que se refieren a hechos que en ese momento ustedes no los conocían al momento de presentar la demanda, pero si en el momento del transcurso de las audiencias se percata el juez que esa prueba sí la conocían ustedes, más bien se les fue el tiempo, se les va a desechar. La prueba superviniente tiene que estar probada de que ustedes la desconocían, que surgió a lo largo del procedimiento laboral, ya después en su caso de la demanda o de la contestación de la demanda. Tiene que reunir esa característica. Se podrá emitir antes de la sentencia, dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. La prueba confesional, y tal, los requisitos de la prueba confesional, no cambia mucho del anterior sistema. La prueba documental, se puede ser documentales públicos o privados. Acuérdense que los públicos son los que una autoridad les otorga una fe pública y los privados son las que nada más llevan entre las partes. Aquí está lo que les decía de la obligación de conservar los documentos del patrón. Todos estos documentos tienen la obligación de conservarlos. Si no los tiene, todo lo que ustedes le digan va a ser considerado como cierto. Tiene que tener los recibos de pago para ver cuánto es lo que ganaban. Si ustedes dicen que son 1000 y él no tiene los recibos, y él dice que son 500, pues ¿de quién es la carga? Pues a ver, dame los recibos, era tu obligación tenerlos. Prueba testimonial. El ofrecimiento de testigos, aquí están las diapositivas cómo se debe de llevar a cabo este desenvolvimiento de esta prueba. Nos dice que solamente podrán ofrecerse como máximo 3 testigos por cada hecho controvertido. Indicará los nombres y domicilios de los testigos, y si el testigo radica fuera del lugar de la residencia, deberá de acompañar el interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo y exhibir copias para cada una de las partes. Cuando el testigo sea servidor público, desde dirección o similar, rendirá su declaración por medio de oficio en vía de informe. Aquí está el desahogo de la prueba, cómo se llevará lo de las preguntas en forma verbal y directamente, lo que no se permitirá preguntas ambiguas. En este caso, el juez especializado como rector del procedimiento pueda decir, pues esa pregunta es ambigua, no la conteste. Obviamente, cuando se vayan haciendo las preguntas, debe de esperar a que el juez diga, puede contestar. Porque si ustedes se adelantan a la pregunta y el juez dice, no, es que esa pregunta era ambigua, ya va a tener que certificar el juez. Como en las películas, hagan caso omiso de esa respuesta. Por eso, antes de contestar aquí en el nuevo paradigma del proceso laboral, en el juez, tienen que esperar a que el juez les diga, puede contestar, porque él es el encargado de calificar las preguntas, es decir, no, en lugar de esa prueba. Por eso aquí los que ya están familiarizados en materia penal, que han llevado juicios orales, juicios familiares, pues no les va a tomar aquí a actualizarse a esto, pero los que no, apenas se van a actualizar a cómo formular ciertas preguntas o cómo dirigirse al juez, pues vayan practicando esto, porque no vaya a ser que el juez
les desestime todas sus preguntas. Vamos a continuar. La objeción de testigos se formulará oralmente y al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación. Aquí está lo de la prueba pericial, preguntaba un compañero. Todas las pruebas se tienen que admitir. Aquí está la admisión de la prueba, de la pericial, que dice que designará al perito o peritos oficiales que estime necesarios, sin perjuicio de que las partes puedan acompañar de un asesor que auxilie durante el desahogo de la prueba. Aquí está la forma de cómo se va a desahogar esa prueba pericial. Todo esto que estoy mostrando en las diapositivas es una síntesis de lo que está en la lista del trabajo, de estos desahogos, de estas pruebas. Esta es la novedad también del procedimiento, que nos dice que podemos ofertar fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, así como proporcionar los instrumentos, aparatos, elementos necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los mismos. Es obligación de aquí, es importante establecer que es obligación de las partes establecer o dar al juez los elementos de cómo se pueden reproducir esos elementos tecnológicos que él aporte. Porque pues el juez no va a estar ahí preparado para tener todos los instrumentos que en cada caso se dé. Es obligación de las partes, si dan este tipo de pruebas, dar los elementos necesarios para que se pueda reproducir en el juicio. Aquí existe cuando ustedes ya existen una imposibilidad, pues aquí ya tendrán que justificar ante el juez dicha imposibilidad. Aquí está lo del desahogo de las pruebas, de los peritos oficiales. Aquí ya dependerá si la información sea digital o se encuentra íntegra en el documento, ya dependerá de una valoración de pruebas del juez. Tenemos la famosa presunción legal humana que no podía faltar tampoco en materia laboral. Nos dice que la presunción es la consecuencia de la ley para deducir un hecho conocido y averiguar la verdad de otro desconocido, lo que pues ya hemos estado observando en todas las demás materias. Aquí, pues, no cambian mucho las situaciones de estas pruebas o desahogos, nada más lo novedoso, como les decía, es lo de los elementos o tecnológicos o instrumentos de las partes, las fotografías, los sonidos, los avances tecnológicos que pues ya tenemos actualmente. Tocando el tema, pues ya hubo una resolución de un tribunal colegiado de circuito que hasta ya las capturas de WhatsApp se hacen como pruebas y un tribunal colegiado ya lo estimó conducente, idóneo, que esa captura de pantalla de WhatsApp sea válida. Entonces, vamos avanzando de manera progresiva tanto como de esta reforma laboral, como de la forma en que se ofrecen las pruebas, conforme todo, siempre para mejorar los derechos humanos de cada parte. Entonces, esta reforma laboral es muy importante. Esto de las pruebas lo abordé muy rápido porque nada cambió casi en la forma de agotar en lo que se llevaba anteriormente. Pues aquí lo van a tener cómo se ofrecen, cuáles son las pruebas, cómo se desahogan, una pequeña síntesis que saqué de la ley del trabajo y se las van a pasar en las diapositivas. Pero todo esto es a grandes rasgos, es todo lo que se va a vivir en el procedimiento laboral. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Voy a decir que si no ofrecen peritos, el perito puede designar un perito oficial. Obviamente, si ustedes quieren designar a sus peritos, pues lo tienen que designar. El patrón tiene que designar al perito. Depende de qué quieran, qué van a atacar con esa pericial. Puede ser que tienen que ir relacionado con la litis. No es nada más porque dar una pericial. Campos del Lago contra Perú, efectivamente ese es si el trabajador se puede ausentar para asistir a citas médicas o forzoso tiene que tomarlo de las vacaciones. No, acuérdense que siempre y cuando la cita médica no pueden justificar un resfriado. Deben de ser algo de gravedad. No nada más por un resfriado van a faltar a trabajar. No se puede tomar de las vacaciones. Acuérdense que sus vacaciones es muy aparte
de sus citas vacaciones. Acuérdense que aunque ustedes hayan firmado en el contrato individual del trabajo, cuando hayan citas médicas, autorizo a que se me quite un día de vacaciones, que es lo que les dije, que dijo la Suprema Corte de Justicia. No se permite la renuncia de derechos. Entonces, se les debe de respetar sus vacaciones conforme dice la ley. Nada que se le descuenta, que por tal situación. Siempre deben de justificar. Si hay una cita médica, tenía una cita médica para, me iban a determinar tal cosa, ¿no? Pero siempre lo deben de justificar, pero no en perjuicio de sus derechos laborales. Posiciones. La calificación de las posiciones, cuando ustedes vayan, por ejemplo, ustedes quieren atacar las posiciones de la contraparte, al momento de acabada la diligencia de que se escuchó a la testigo, ahí es el momento que la deben de objetar, deben de decir, a ver, si la dejan pasar, se les fue. Ese es otro de los principios de continuidad. Deben de atacar las cosas conforme se vayan viendo en la audiencia. No vayan a decir que dejan pasar toda la confesional y el día siguiente que ya se están viendo otras cosas totalmente distintas digan, ah, sí, y el día de ayer me faltó atacar al testigo. Pues no. Dice, aquí da el fundamento, dice Pedro, de los periciales. Bueno, sería todo por hoy. Espero que hayan tenido una visión amplia de esta nueva reforma. Es muy amplia, aquí nos vimos una embarrada de cada aspecto. Obviamente es más detallada, más si agarran esos cursos que les digo, que da la Escuela de Formación Judicial, y van a ver con mayor amplitud esto. Pero aquí pues se les dio una visión general de toda esta nueva implementación. Pues no. Dice, aquí da el fundamento, dice Pedro, de los periciales. Bueno, sería todo por hoy. Espero que hayan tenido una visión amplia de esta nueva reforma. Es muy amplia, aquí nos vimos una embarrada de cada aspecto. Obviamente es más detallada, más si agarran esos cursos que les digo, que da la Escuela de Formación Judicial, y van a ver con mayor amplitud esto. Pero aquí pues se les dio una visión general de toda esta nueva implementación. Pues hasta aquí la dejaríamos.